Greetings, everyone, in the name of Jesus Christ. Buenos días, saludos a todos en el nombre de Jesucristo. This is Chris and Nellie again from Las Vegas. Somos Chris y Nelly desde la ciudad de Las Vegas. Last time in our last video, En el último video, as soon as we finished, tan pronto terminamos, Nellie asked, what about those verses in Acts chapter 2? y yo le pregunté a Chris ¿qué pasó con los versos que se explican en el capítulo 2 del libro de los Hechos. So I thought we would go there and start out Entonces yo pienso que debemos de ir ahí and try to explain y tratar de explicar what was going on in Acts. qué es lo que pasaba en el libro de los Hechos. So we're going to start out Acts chapter 2. Vamos a comenzar con el libro de los Hechos, Verse 1 capítulo through 2, 4. versículo del 1 al 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Through 4. Hasta el 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Okay, so they were filled with the Holy Spirit, Estaban ellos llenos del Espíritu Santo, and tongues of fire were appeared on their head. y como fuego, llamas de fuego, estaban sobre su cabeza. So now a Y lot of ahora, people compare the tongues of fire and the tongues of the different tongues came out of their mouth, and they put them together. muchas personas piensan que las lenguas de fuego y las lenguas que se hablan las ponen junto, que viene todo junto. But the word tongues is just a word to describe what was coming, what the fire looks like. Pero cuando se usaba aquí la palabra lenguas de fuego, quiere decir que de qué manera este fuego parecía. What I want to try to show you Lo que he today tratado de explicar es is that the tongues of fire las lenguas de fuego were connected with the burnt offering. estuvo conectado con la ofrenda, con las ofrendas de fuego. And one of the key verses here to understand is Y de la manera que podemos entender, in verse 1. vamos a seguir hablando lo que está dicho en el versículo 1. It says they were of one accord. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. So they were in unity, Entonces estaban aquí todos en unidad and they were pleasing God. y estaban de esta manera complaciendo a Dios. That's the number one thing to consider. Entonces esto es lo primero que debemos de considerar. Because I've seen many people who are filled of the Holy Spirit, but Ahí veo muchas personas que están llenos del Espíritu Santo, I wondered if they're pleasing God pero me pregunto si realmente ellos están complaciendo a Dios, because of the way they act porque a veces la manera como actúan no está, and their lifestyle. y el estilo de vida que llevan no está de And acuerdo. something else to think about Algo que debemos de pensar is that these were the first fruits to God, que estos fueron los primeros frutos hacia Dios. and that's what this represents. Jesus, of course, the first fruit, but these also were the first fruits. Pero of- también Jesucristo es el primer fruto. and so God had something special for them. Por eso Dios tenía algo especial para ellos. Now let's go over to Romans. Vayamos al libro de Romanos, Romans chapter 12, it talks about capítulo 12. spiritual sacrifices. Habla sobre los sacrificios espirituales. See, Jesus, not only Jesus was a spiritual sacrifice, but we also are. Jesucristo fue un sacrificio espiritual, pero nosotros también somos un sacrificio espiritual. So verse 1 and 2. Versículo 1, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yeah, we are considered Somos a considerados living un sacrifice, sacrificio vivo, and but it's not just according to pero no, what we believe, but no de acuerdo a what lo we que do. creemos, sino de acuerdo a lo que hacemos. See, it says that you may prove what is good and acceptable. Para que podamos, para poder comprobar cuál es agradable y perfecto, y que es aceptable. He says this is your reasonable service, right? Verse 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay, so all this about spiritual sacrifices is something about how we present ourselves. Ese sacrificio que hacemos está relacionado a cómo nosotros nos presentamos. It's not just lifting up sacrifice of praise, for example. No solamente en dar una alabanza o algo así. But it's how we live our lives. Es también relacionado a cómo uno vive su vida. And so those in Acts chapter 2, en Hechos capítulo 2, they had already transformed themselves ya son ellos, aquí los hermanos ya se ven que están transformados, and renewed their minds, que su mente ya está renovada and they were living with one accord. y estaban viviendo unity. en unanimidad, de acuerdo. Let's go to Philippians, and we'll see an example of a spiritual sacrifice. Vayamos al libro de Filipenses, aquí veremos un ejemplo sobre el sacrificio espiritual. Chapter 4. Filipenses capítulo 4. And 15 through 18. Versículo 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pues no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Okay, so it was a sweet smell unto God what they did for Paul. Lo que hicieron por Pablo fue un olor fragante para Dios. So what Paul is doing here is he's making reference to the burnt offering. Lo que aquí Pablo explica está haciendo una referencia sobre el sacrificio. So we're going to read about that in Leviticus. Y lo vamos a leer esto otra vez en el libro de Levíticos. But the idea is that Pero they la would idea es bring a voluntary offering, traer una ofrenda voluntaria, and then it was burnt on the altar, y fue esta ofrenda, como en Levítico se explica, fue quemada en el altar, and it would be in the smoke, the aroma would go up to y el the humo sky, to the heavens. y las cenizas, el humo iba hacia el cielo, se extinguía hacia el cielo. And so that represented what we see here in Philippians. Esto representa lo que aquí se refiere en el libro de Filipenses, que es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yeah. So that's the idea. Esa es la idea. So let's go over to Leviticus and read about Vamos al libro de burnt offering. Levíticos y vamos a ver sobre esta ofrenda. And just keep in mind something, the offering for the first fruits at the time of Pentecost, that's also a burnt offering. También como referencia, Chris menciona que what is it? The offering La ofrenda is all en the feast of the first fruits la fiesta de los primeros frutos was a burnt offering also. fue también una
fue una ofrenda de holocausto. Okay, so let's read 1 through 3. Start with Levíticos 1, right? yeah, chapter 1. Levítico 1, versículo del 1 al 3. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, de vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, machos sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Okay, so he says it could be from the herd, could be either cattle or Aquí dice pues que or puede ser ganado vacuno, también puede ser goat. una oveja o un cabrito, o sea, es lo que él está explicando. Okay, and it could be it had to be, or what the offering is, it's a voluntary offering. Esta es una ofrenda voluntaria, It's not something they're required to bring. no es algo que se requiere. When they sin, they were supposed to require to bring a sin Pero offering. cuando ellos cometieran un error, un pecado, realmente ahí existía la obligación de traer una ofrenda. And just so you know, this is not where there was other kinds of burnt offerings also. Solo para hacerles ver que hay otras clases de ofrenda de holocausto That talks about in the next chapter, que habla en el otro capítulo, because not everybody was rich enough porque no todos eran suficientemente to bring tenían los suficientes recursos something from the para flock. traer algo de su ganado. So God made a way for the poor also. Pero también Dios hizo una manera para que el que menos tenía pudiera también traer una ofrenda. So they could bring a food offering also. Porque también podían traer una ofrenda de comida. Because God doesn't accept us for what we have. Señor él no hace acepción de que por lo que tú tienes o no tienes. But He accepts us for what's in our heart. Pero él acepta lo que uno tiene en el And corazón. that's what the burnt offering is all about. Y de eso se trata esta ofrenda de holocausto. And let's keep reading here, verse 3 through 9. Ok, ahora seguimos en el capítulo 1 del 3 al 9. Perdón, del 4 al 9. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Okay, so there's a lot to talk about here, but we're not going to talk about everything. No But, vamos a hablar sobre todo en esto, pero but just maybe the highlights here. vamos a hablar sobre lo más importante. The person was to lay the hands on the offering, La persona tiene que poner las manos sobre la ofrenda, en poner manos sobre la ofrenda. which identified themselves with the offering, Esto quiere decir que se identifica uno con la ofrenda. just like what happened with the Philippians. Igual que en Filipenses, Paul knew that was coming from them. It Paul- wasn't anonymous. Paul sabía que la ofrenda venía de los hermanos, o sea, And- no era una forma anónima. And for God, it was a sweet smell Y para Dios era dulce aroma. because He saw inside the Philippians' hearts. He knew it was a pure, a good offering Porque el Señor vio lo que existía en el corazón de los filipenses, with, una pura ofrenda, dulce ofrenda, with a pure motive. con un motivo puro.
And it was voluntary. Paul And didn't ask And for it it. was voluntario porque Pablo no les pidió. And so this is, every part of what's written here in Leviticus Todo lo que, cada parte que está explicándonos aquí en represents Levíticos something, representa algo, like the blood of the offering como la sangre de la ofrenda represents the blood of Christ, representa who cleanses our la, conscience from la dead works. sangre de Jesucristo que limpia nuestra conciencia Yeah. de las obras muertas, de obras muertas. And that's from a scripture in the New Testament. Y es por la escritura en el Nuevo Testamento. And also they put the inward parts in verse 8 En versículo 8 dice and the fat. que habrá que acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos That was put on the altar. y se le pone encima del altar. And the fat represents our prosperity. Que la grosura representa la prosperidad, Our excess. el exceso que existe. Yeah, so God, He doesn't want us to be without, but He wants to bless us with many good things. El Señor quiere Él bendecirnos en muchas cosas, But He wants us to share those things pero also. quiere que cuando nosotros seamos bendecidos, también compartamos esto con otros. And so and also the inward parts and the head, that represents our heart and our mind. La cabeza y las piezas representa nuestro corazón y nuestra mente. In verse 9, also El the legs. versículo 9 dice que las piernas y los intestinos. The legs represent our walk with God. Las piernas están representadas por el camino, nuestro camino con el Señor. And so all those things, it says they're washed. Todo esto So- tiene que ser limpiado. So in dice, other ¿no? words, made clean from impure motives. Quiere decir, cuando nosotros vemos esto, que debemos de estar limpios Because God, de motivos que no sean puros. yeah, so God's not just interested in what we do, El Señor no solo está interesado en lo que hacemos, but why we do it sino el por qué lo and hacemos how we do it. y cómo lo hacemos. So that's what He's trying to perfect in us, Es por eso Él trata de perfeccionarnos, our motives nuestros motivos and our desires, y nuestros deseos, so that we offer a pure offering. para que el Señor trata de transformar nuestros motivos y deseos para que nuestras ofrendas sean puras. And you can see all this was burnt on the altar. Y como vemos a esa representación, todo esto fue holocausto, fue ofrendida en el altar, And then the sweet smell, the smoke, rose to the heavens. y que el holocausto es una ofrenda de olor grato hacia Dios, porque el humo iba hacia los cielos And becomes a sweet smell to God. y viene a ser esto para el Señor, dulce aroma. So that's the idea Esta es la idea that he explains in chapter 1, que le explica en Levíticos capítulo 1. so that when you read the rest of 1 and 2, you understand Cuando- what it's supposed to represent. Cuando se lee el capítulo 2 y 3, explica más sobre lo que esto representa. And the same with the other offerings, Lo mismo con las ofrendas que se mencionan. like the peace offering Hay and ofrenda de paz, the other ones. They're burnt offerings also. también son ofrendas de holocausto. Okay, so let's now this on this altar En ese altar there was already a fire burning, hay un fuego que sigue quemando, and so que sigue encendido, perdón. so the fire was there burning these. But there's an example in the Old Testament Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento where God sent a fire down donde el Señor devour the sacrifice, manda fuego and that's in en el sacrificio. First Kings. Y eso lo vemos en el libro Primera de Reyes. And you may know this story. This is Tal vez ustedes ya conocen la historia Elijah, de Elías. and he said, "I'm the only prophet left in Israel." Diciendo que él era el único profeta que quedaba en And this is Israel. the time of Ahab, who was an evil king, Y es el tiempo en que existía un rey que se llamaba Acab. and
Ahab had many prophets tenía muchos profetas to speak the words that he would desire them que to hear. que le daban de decir palabras que él le gustaba escuchar. So we're going to start out with 20 through 24. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, 20 through del 20 24. al 24. So here there's 450 prophets that are with on Ahab's side. Había 430 So that's profetas the context que here. estaban al lado con Acab. Vamos a comenzar a leer. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Okay, so one thing to keep in mind here is the people were one accord. En aquí podemos apreciar que el pueblo estaba de acuerdo. But right now their unity is not over the God of Israel, but they weren't sure what was going, No they está, were going back and forth between Baal and iban de ida y vuelta entre Dios y Baal. No sabían, ellos estaban en eso. but after this demonstration is over with, Pero después de la demostración, there will be of unity va a haber for una the God of unidad Israel. para el Dios de Israel. And what happens here is Elijah told all those prophets to go first because they had so many prophets and all their gods. Elías le dijo a esos profetas que ellos hicieran esto primero. And of course nothing happened. Y And realmente nada sucedió. so in verse 27 he makes fun of them. Y en el verso 27 él comienza a burlarse de ellos. Why don't you read Voy a that? leer verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Mhm. So he was making fun of them. Sí, él se comienza a burlar de ellos. Who says there's no humor in the Bible? ¿Quién dice que no hay humor, un buen humor en la Biblia? Okay, so then it comes to Elijah's turn Vamos a ver ahora el turno de Elías. because they waited and waited and nothing happened. Entonces la gente esperaba y nada sucedía. So we're going to read 30 through 39. Vamos a leer del versículo 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron.
Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, será hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Volviéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Praise the Lord. That's one of my favorite stories in the Bible. Es una de las historias más favoritas en la Biblia. So the Lord, He sent the fire, El Señor mandó el fuego. and so I'm looking at Acts chapter 2 the same way. Yo me relaciono esto con el libro de Hechos, capítulo 2, de esta misma manera. There were a group of people Había un grupo de with personas unity, en unidad and they were pleasing to God, que complacían a Dios. and He put the fire on their heads Y to puso- represent He was receiving their sacrifice. Puso fuego en ellos, representando que Él recibía el sacrificio de ellos. That they were well pleasing in His Y sight. que estaban complaciéndolo, que Él estaba muy complacido con ellos. There's another verse in Lamentations. Hay otro verso en el libro de It's Lamentaciones. an important one to see and understand. Es muy importante entenderlo. So Lamentations chapter 3, Lamentaciones capítulo 3, and verse 41, honey. versículo 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Okay, so this is what lifting up holy hands is. You're lifting up Manos santas your heart to God. hacia Dios quiere decir que levantamos nuestro corazón hacia Dios, ofrecemos nuestro corazón hacia Dios. Yeah, it's an offering, Es una ofrenda. and it's, just think about what you do with your hands. Imagínense tan solo qué es lo que usted hace con sus manos. Your hands are what you work with, Las manos uno trabaja con ellas. and so it represents a Representa heart with good works, el corazón de Doing- buenas obras, doing the things you believe, haciendo las cosas que uno cree. like the Philippians. Como los filipenses, They were presenting their heart toward God. estaban ellos presentando su corazón a Dios. You could believe you should do something good for somebody, Porque tú puedes pensar, por ejemplo, que haces But- algo por alguien bueno, but like James says, pero that's not good enough. como dice en Santiago, no es You suficiente. have to really do it for them. Realmente uno lo tiene que hacerlo, ponerlo en práctica. So that would be a pure heart. Eso sería un corazón It does puro, what it believes. que hace lo que él cree. Because in Leviticus, the person En Levíticos, couldn't just think about bringing an offering, but had to do it. las personas no solamente pensaban en traer una ofrenda, no, ellos tenían que hacerlo. And so that's the whole point. You're a Es- living Este sacrifice, es el punto, que un sacrificio vivo, and the things you do, las cosas que uno hace, your walk with God, cuando uno camina con Dios, the way your heart is, la manera como tu corazón es, that is the sweet smell to God. eso es un dulce aroma para Dios. Yeah, so that's what He's looking for from Y us. eso es lo que Él está buscando de nosotros. And all these sacrifices and offerings in the Old Todos Testament, they all estos represent things like sacrificios that. y holocaustos, todo esto representa eso. There's much teaching to be done on that. Hay bastante enseñanza relacionada a esto. We're going to finish up in Hebrews 13. Vamos a terminar con el libro de Hebreos, capítulo 13.
So God is really looking for a pure heart Señor busca un corazón puro, with pure motives con motivos puros, and pure desires. con deseos puros. So Hebrews 13, Hebreos 13, let's see, it was verse 15, 16. versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amen. Amen. So it's not just giving of No thanks and tan solo praise, es dar a agradecer a Dios y alabarle a Dios, but it's the things we pero do. también se relaciona con las cosas que uno hace. And for God, it's better, even better, Para Dios when the whole congregation is doing it, es para el Señor le gusta más cuando toda la congregación lo to be hace. of one accord, Para having unity in tener mind, unidad y estar en acuerdo, everybody taking care of each other. que todos ayudan uno a otro mutuamente. And so this is what I see was going on in Acts chapter 2. Y es lo que yo he visto y veo lo que sucedía they en el came- capítulo de Hechos. They came into one place Vinieron a un lugar, and had unity, tenían unidad, and God was well pleased with them. el Señor estaba muy complacido con ellos. They were the first fruits to God, Fueron los primeros frutos para Dios and God put the fire on them to y el represent Señor puso fuego en that He ellos received their para sacrifice. representar de que Él estaba recibiendo el sacrificio de ellos. And if you look in other places, Y si that's the only vemos place that thing is En otros lugares that sign is found. es el único lugar donde se representa esto. And so, just because you're given the Holy Spirit doesn't mean there'll be fire coming upon your head. Tan solo el hecho de tener el Espíritu It's- Santo no quiere decir que vas a tener fuego en ti, en tu cabeza. Of course, it's connected with the Tal Spirit, vez por supuesto, está conectado con el Espíritu, but what's represented there is the burnt offering. pero lo que representa este fuego es la ofrenda de holocausto. And the reason why this is so important to Y understand lo is importante que debemos de entender because God really looks for a pure heart and que pure motives. Dios busca un corazón puro que tenga motivos puros. He's looking for us to do things His way. Quiere que hagamos las cosas como Because Él quiere, de la manera que Él quiere. often we try to do things Porque for, generalmente for somebody else in our own way, in our own tratamos de understanding. hacer algo por alguien, pero tan solo como nuestro entendimiento nos lo dice. But that doesn't always work out so good. Pero realmente a veces no funciona bien. Because the Lord, remember what the Lord said, Recuerda lo que dijo el Señor, love the way I love. ama como yo amo. And so we need to raise our standards So necesitamos de tener un estándar más alto, and start thinking different. comenzar a pensar de otra Right? manera. Remember, don't be conformed to this world. No sean conformistas, no sean de acuerdo So- a este mundo, conforme al So mundo. all of our thinking and all of Todo our nuestro pensamiento, desires need to change. todos los deseos tienen que cambiar. And then God will receive us El Señor as a pure offering, a sweet smell. nos recibirá nuestro como un aroma de dulce olor hacia Él. That's why if you read those offerings, leaven was never accepted when they made the bread. Cuando vemos y leemos sobre ofrendas, la levadura no estaba aceptada Because como sacrificio, leaven represented sin, porque la levadura representa pecado, like the feast of the unleavened bread. como la fiesta del pan sin levadura, It was for 7 days, que fue por 7 and they días, were to get the leaven all of the leaven out of their house, para limpiar toda la casa, sacar toda levadura de la casa. and that represented not just having sin out of your life Solo no representa el pecado en once tu or 1 or vida, 2 days a week, but every day. representa que cada día uno debe de no tener pecado, de no pecar en nuestras vidas, todos los días. So all those feasts represent something. Todas estas fiestas del Antiguo Testamento representan algo. Feast of first fruits is when La fiesta de los primeros frutos, you start bearing the cuando fruits of the comienza, Spirit and you're bringing them up Cuando- and praising God for them. cuando comienza a tener los frutos del Espíritu, ¿no? Y comienza a darle gracias a Dios por esto.
And so God, He will be well pleased when we do El these things. Señor estará muy complacido si comenzamos a hacer todo esto. So, but you know, there's so much teaching, so much Hay mucho que enseñar to understand, y but mucho que entender. it's hard to do on one little video. Es difícil de hacerlo todo en un video. But I think we covered everything, Ajá. Pienso que al menos hemos cubierto algo, casi todo lo que queríamos At least. explicar. more or less, anyway. Ajá. So, I guess we'll say goodbye again, Hasta luego. Gracias por vernos. and we'll see you next time. God bless you. Nos vemos a la próxima y que el Señor los bendiga y los proteja. Paz de Cristo con todos. Paz de Cristo.